Retomamos de donde dejamos en la clase de ayer, que estábamos hablando de la inclinación de la recta. Entonces ahora continuamos trabajando con esto, ¿no? ¿Se acuerdan que la inclinación nosotros la definíamos a través del ángulo que esta recta forma con el eje de las X? Y que es un ángulo, decíamos, orientado. Bien. Esa recta, y vuelvo a la parte más limpia, donde teníamos la recta y dos puntos esenciales, importantes, que son los cortes con el eje X y con el eje Y. Cualquier recta que corte a los ejes X e Y, o sea que no pase por el origen de coordenadas, sino que pase por cualquier otro punto de X y cualquier otro punto de Y, va a formar con los ejes X e Y un triángulo, que puede estar ubicado en distintas posiciones, pero ustedes siempre a través de la recta, el eje X y el eje Y van a poder encontrar un triángulo. En este caso en particular, el triángulo está dado entre los puntos A y B de la recta y el origen de coordenadas, que es el que está sombreado ahí y que tiene un ángulo que coincide con el ángulo orientado, en este caso con el que define la inclinación, que es el ángulo alfa. Fíjense que inmediatamente nosotros cambiamos ya el nombre, le ponemos un nombre, una terminología más correcta, más exacta, y en vez de hablar de inclinación de la recta, vamos a hablar ahora de pendiente de la recta. Y vamos a definir de qué se trata esto, o sea, vamos a definir qué es la pendiente de la recta. Y para eso tenemos que basarnos siempre en el triángulo que forma la recta con los ejes X e Y. Es bastante fácil de identificar. Después vamos a ver otras rectas en otras posiciones. Una pregunta. Sí. ¿El triángulo va a ser siempre rectángulo? Sí, por supuesto. Está buena la pregunta porque el triángulo siempre se va a formar con los ejes X e Y y el eje X es un eje horizontal, el eje Y siempre es el eje vertical, entonces va a ser un triángulo que tiene un ángulo recto en donde se encuentran los ejes X e Y, es decir, en el origen de coordenadas. Sí, está bien. ¿Cómo definimos la pendiente cuando tenemos este triángulo? Ya dijimos esto, que para trazarlo hay que marcar los cortes con los ejes X e Y, o sea, el punto A que está en la gráfica y el punto B que está en la gráfica. Y ahora le empezamos a poner nombres a los elementos de un triángulo. No sé, Tochi, si llegaron a ver en el cabo algo de esto, algo de trigonometría. No. Perfecto. Vimos nada más que hasta No ecuaciones con una sola incógnita, así que ni Bien. siquiera, nada de recta. Este triángulo, como dijo su compañera que preguntó recién, es un triángulo que se llama rectángulo porque uno de sus ángulos es recto, que siempre va a ser el que forman los ejes X e Y. Y este triángulo tiene entonces, un triángulo rectángulo tiene lo que se llaman catetos, que son los lados que forman el ángulo recto, el lado que está sobre el eje Y y el lado que está sobre el eje X. Y el otro, el que en este caso está sobre la recta, es el que se llama hipotenusa. La hipotenusa no forma con los otros lados del triángulo un ángulo recto, sino que forma ángulos que son menores de 90 grados, ángulos más pequeños que 90 grados, los dos que estoy marcando yo, tanto en el vértice B como en el vértice A. Y a su vez la hipotenusa siempre es el lado que está opuesto, enfrentado al ángulo recto, que está aquí en el origen de coordenadas. Los catetos son, como se dice, adyacentes al ángulo recto, forman el ángulo recto. La hipotenusa es opuesto al ángulo recto. Una vez que nosotros sabemos que hay dos catetos y una hipotenusa, tenemos que ponerle nombre a esos catetos. Uno de ellos se llama cateto adyacente y el otro se llama cateto opuesto. El cateto adyacente siempre va a ser, en este caso, cuando hablamos de pendiente de una recta y demás, siempre va a ser el que está sobre el eje X. Y el cateto opuesto siempre va a ser el que corresponde al eje Y. ¿Por qué es esto?
Porque ayer definíamos que el ángulo que a nosotros nos interesa para definir la inclinación o pendiente de la recta es el que forma la recta con el eje positivo de las X. ¿Se acuerdan que ayer decíamos que para trazar ese ángulo nosotros teníamos que, y ahí voy a repasar lo que algunos no pudieron ver ayer, donde la recta corta al eje de las X, me tengo que venir hacia la derecha, a cualquier distancia, no importa dónde esté. Pongo un punto sobre el eje X y giro en el sentido antihorario, contrario a las agujas del reloj, hasta llegar a la recta. Y ese ángulo es el que define la inclinación de la recta. Como este ángulo siempre va a ser con el eje de las X, entonces el cateto que se encuentra sobre el eje de las X se llama cateto adyacente y el que está sobre el eje de las Y, cateto opuesto. Adyacente porque me refiero al ángulo que determina la inclinación, que es este ángulo alfa. Fíjense que este cateto que está sobre el eje X, este lado, forma el ángulo alfa. En cambio, el otro cateto que llamamos opuesto no interviene en la formación del ángulo alfa, está enfrentado. Y lo que me queda, que es la parte, el lado del triángulo que pertenece a la recta, recibe el nombre de hipotenusa. Entonces ustedes lo que tienen que identificar ahora, agregado a lo que vimos ayer, es que además de determinar el ángulo de inclinación, forman un triángulo rectángulo que tiene un cateto adyacente, un cateto opuesto y la hipotenusa, que ya hablamos recién, cómo es que cada uno de estos se puede observar o determinar en la figura. ¿Por qué es importante determinar estos nombres? Porque ahí aparecen relaciones trigonométricas que ustedes en algún momento estudiaron en el colegio secundario y en el material del CABU, si bien no llegaron a verlo, hay también elementos como para revisar la parte de relaciones trigonométricas, que se las recomendamos que vayan a verlas porque vamos a trabajar con estas relaciones. Cuando digo cuáles son las relaciones, se las menciono, son el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo y la tangente de un ángulo. Estos son elementos que la mayoría de ustedes, o conceptos que la mayoría de ustedes estudió en el colegio secundario, y está bueno que vayan al material que tenemos en el CAU sobre trigonometría, porque está muy bien explicadito cómo es el seno, el coseno y la tangente. Nosotros más adelante vamos a volver a tomar los temas de trigonometría, pero en este momento necesitamos que ustedes recuerden cómo eran estas relaciones. En un triángulo rectángulo, siempre en un triángulo rectángulo, se define la tangente de un ángulo, cualquiera, como el cociente que existe entre lo que mide el cateto adyacente y lo que mide el cateto opuesto. Por eso es importante, primero, identificar en el triángulo que nosotros queremos ver o tenemos que ver cuando tenemos la recta, cuál es el ángulo que determina la inclinación y automáticamente cuál es el cateto adyacente que está sobre el eje X, cuál es el cateto opuesto que está sobre el eje Y. Y entonces, haciendo este cociente, nosotros determinamos cuál es el valor de la tangente de alfa. La tangente, que se escribe indistintamente, se puede escribir como TG alfa, o también lo van a ver escrito de esta manera que lo estoy poniendo aquí, como tan, sobre todo en las calculadoras aparece así, del ángulo alfa, igual, y en este caso nos va a dar 2/3. O podemos decir, haciendo las cuentas, 2 dividido 3, aproximadamente 0,66. No es un número exacto porque 2 dividido 3 me da un número con infinitas cifras decimales. Entonces decimos 0,66 aproximadamente, o como después de este 6 sigue también un 6, nosotros podríamos cortar acá, esto seguramente ya lo vieron en química, y redondear en 2 decimales, y como el decimal que sigue a donde yo quiero cortar, o sea, la tercera cifra decimal, es mayor que 5, entonces puedo escribir que este resultado es 0,67. Eso lo van a usar muchísimo en química y en física también, redondeo a 2 decimales.
además de llamarlo como tangente del ángulo alfa, en matemática, como hablábamos ayer, tenemos que usar el lenguaje matemático. Y a la pendiente de una recta la identifican en todos los libros de texto, todos los autores, con la letra M minúscula. Por eso cuando nosotros veamos M igual a un valor, un número real positivo, negativo, nulo, lo que fuere, o sea, 0 o lo que fuere, vamos a estar hablando de lo que es la pendiente de la recta. Cuando estamos en el tema de recta, por supuesto, si estamos en otro tema que no tiene nada que ver con rectas, la letra M significará otra cosa. Pero cuando estamos en recta, la letra M se puede, miren, llamar pendiente, se puede llamar inclinación de la recta, o también podemos decir que M es igual a tangente de alfa. ¿De dónde sale el 2/3? Y porque si yo tengo que aplicar para calcular la pendiente la fórmula de la tangente, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, mido cuánto vale el cateto opuesto. Fíjense que el cateto opuesto, lo voy a marcar por acá, es esto. Son efectivamente 2 unidades, porque parto desde el origen, o sea que vale 2. Y el cateto adyacente, que también parto desde el origen, vale 3. Entonces, a la pendiente la defino como, en este caso en particular, el corte sobre el eje Y, dividido el corte con el eje X. Y me queda así de esta manera, que la pendiente de este ángulo vale 2/3. Ahora, ¿ustedes saben en qué unidades se expresa un ángulo? Lo pueden poner a través del chat, por supuesto. Sí. En grados. En grados, o Bien. bueno, hay 4 maneras, ¿o no? No, está bien, pero la Buenísimo. forma, digamos que está muy bien eso, hay muchas formas de expresar un ángulo. Hay distintas unidades, pero las unidades que nosotros vamos a usar son las de grados, minutos y segundos. Entonces, pregunto, si un ángulo se tiene que expresar en grados, o sea, yo tengo que poder llegar a decir, en este caso en particular, este ángulo que tengo acá, este ángulo alfa, ¿cuántos grados mide? Ahí tengo puntito suspensivo y voy a decir, mide tantos grados. ¿Y cómo puedo saber, a partir de esta información, de que la tangente de ese ángulo alfa vale 2/3, cómo puedo saber cuánto vale el ángulo? Hay algunos que lo deben saber seguramente porque lo pudieron haber visto en el secundario, ¿no? Igual de esto, nosotros vamos a poner también después un pequeño instructivo. O un tutorial. No sé si alguien contestó algo en el chat, Tochi. Coseno Y y usar la seno, calculadora. Queda con... coseno del ángulo. Coseno Sí, del o ángulo. sea, se calcula el cateto adyacente y la hipotenusa. O Bien. sea, buscando como X. El arco tangente del ángulo alfa, ¿no? Seno sobre coseno. Bien, a ver. Pero con eso que redondeó Sergio ahí, con tangente de alfa igual a Yo, 2. fíjense que ustedes hicieron cosas complicadas, ¿no? Yo simplemente dije, acá alguien preguntó por el signo, ya en las próximas diapositivas lo vamos a aclarar. Esto está bien escrito acá, es así tal cual, 2/3 el resultado. Yo sabiendo que la tangente de alfa, vamos a escribirlo por acá, que la tangente del ángulo alfa, le voy a poner de angulito, ¿no? Es igual a 2/3, mi pregunta, vamos a borrar este porque me salió mal este. 2/3 dije, ¿no? Ahí está. Yo escribo 2/3. Mi pregunta es, si esto es cierto, ¿cuánto vale alfa? A partir de esa información que tengo. Tangente a la -1 de 2/3. Bien, si ustedes observan, ¿tienen calculadora científica a mano? Sí. Es importantísimo para matemática, esto sí chicos, tener una calculadora científica, una calculadora que pueda mínimamente tener funciones trigonométricas, raíces, exponentes, no una calculadora muy sofisticada, pero que tengan funciones científicas. También en el celular pueden llegar a tener una calculadora científica, pero es más compleja de trabajar que una calculadora de mano, ¿no?
En la calculadora científica, y ahora sí voy a hacerme un espacio por acá, les van a aparecer arriba de los números y en la segunda línea les van a aparecer 3 rectángulos. En la segunda línea, vamos a poner así, arriba de los números yo tengo varios rectángulos, ¿no? Este es arriba del teclado numérico. Generalmente hay por lo menos, son 6 rectángulos, yo estoy mirando la parte izquierda de la computadora nada más. Después para este otro lado, para aquí, sigue habiendo más, pero yo voy a mirar los últimos 3. Aquí debajo de esto que yo dibujé está el teclado numérico. Ustedes en la calculadora van a observar que en este sector aparece una tecla cuyo nombre es SIN, que es la abreviatura de seno en inglés. En castellano, en español, nosotros usamos SEN, con E en vez de I. Esta otra es COS, que es la abreviatura de coseno, en inglés y en español coinciden, y la otra se llama TAN, que es la abreviatura de tangente, que yo le decía que se puede usar TG o se puede usar TAN. La calculadora dice TAN. Arriba de esas teclas, no la tecla que sigue arriba, sino arriba de la misma tecla que yo estoy viendo, en un color marrón, aparece en este espacio sin -1. Aparece cos a la -1 y aparece tan a la -1. ¿Lo pueden ubicar a eso? Y en un color marrón. Para activar lo que está en color marrón, que se llaman las operaciones inversas en la calculadora, es necesario que ustedes aprieten una tecla que se encuentra arriba a la izquierda, que es la tecla Shift. ¿La ubicaron esa tecla? Sí. Los que han usado la calculadora seguramente esto lo conocen, ¿no? Bien. En algunas aparece con color amarillo por las dudas. También, por supuesto, depende del modelo de calculadora. Sí. Lo importante es saber que lo que aparece arriba de las teclas, en el fondo del panel central de la calculadora, digamos, no sobre la tecla, sino en la carcasa de la calculadora, aparece en un color diferente y ese mismo color coincide con el que está escrito la palabra Shift. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale el ángulo cuya tangente vale 2/3, es decir, quiero saber la amplitud de este ángulo que nosotros habíamos dibujado acá, de este ángulo que es el ángulo de inclinación, cuya tangente vale 2/3, es decir, 0,667, tengo que usar lo que son las funciones inversas. Tengo que venir a la calculadora y usar esta función que está acá. Entonces, ¿qué voy a hacer en la calculadora? Para poder obtener este valor del ángulo que estoy preguntándome cuánto vale este ángulo alfa. Voy a poner los siguientes comandos y los invito a que lo hagan. Primero escribo Shift, no escribo Shift, sino que toco la tecla Shift. En la pantalla, cuando yo hago eso, no aparece absolutamente nada, Simplemente en la parte de arriba de la pantallita aparece una pequeña letra que se activa, pero es prácticamente invisible. Shift. Después tengo que poner esta tecla que señalé recién, la tecla de tangente, para que se me opere la función tan -1. Es decir, primero aprieto Shift, después la tecla que dice tan. Si ustedes hacen bien estas operaciones, vamos a suponer que aquí debajo yo voy a poner el visor de mi calculadora. Y ahí, cuando yo apreté Shift y apreté tan, voy a ver que en mi calculadora aparece tan a la -1 y abre un paréntesis. Y el cursor, para seguir escribiendo, me queda aquí al costado. Esto es en la mayoría de los modelos de la calculadora. En otros puede pasar otra cosa, pero después yo voy a subir un tutorial para que ustedes lo puedan hacer. ¿Hasta ahí me siguieron algunos o varios?
¿Era solo la tecla TAN? Lo que estoy escribiendo aquí en rojo. Shift primero, TAN después. Y no nos aparece el paréntesis, lo ponemos nosotros, ¿no? Por las dudas, pregunto. Ajá, hay Sí, calculadoras que no te lo abren. hay Así que sí, calculadoras que amigo. no lo abren, entonces, si no abre el paréntesis, la siguiente operación que tendrían que hacer ustedes es apretar la tecla que abre el paréntesis. ¿Está? Después, tienen que poner el resultado que ustedes obtuvieron de la tangente. Es decir, que tienen que escribir 2/3. ¿Cómo van a escribir 2/3? Como tienen un paréntesis, lo pueden hacer de varias maneras. Una, por ahí la más fácil para ustedes, sería poner 2, apretar la tecla de dividido, y después apretar el 3. Y si quieren, para completar la operación, cerrar el paréntesis. Si ustedes hacen eso, la pantalla va a seguir mostrando ahora 2, dividido 3 y el paréntesis cerrado. ¿Hasta ahí estamos? ¿Es lo mismo si en vez de dividir tocamos la tecla de dividir, tocamos la tecla de fracción? Por supuesto. En vez de esta tecla de dividir, en vez de esa tecla, ustedes podrían haber tocado una tecla que tiene la fracción, que tiene así un cuadradito sobre otro cuadradito. Esa tecla se encuentra bien a la izquierda, y arriba de la línea de seno, coseno, tangente, por acá a la izquierda. La diferencia está que cuando ustedes, y voy a ponerlo, depende de la calculadora, ¿no? Cuando ustedes van haciendo esto, en vez de aparecer tan a la menos 1, 2 dividido 3, va a aparecer así, tan a la menos 1, paréntesis, ponen el 2, y en vez del dividido les va a aparecer un simbolito así como si fuera un angulito, que es el símbolo de fracción. Entonces les va a quedar, en vez de 2 dividido 3, como está aquí arriba, 2/3. Es exactamente lo mismo. Después de eso, hayan hecho de una forma, o sea, con dividir o con fracción, ustedes ponen igual para terminar la operación. Y una vez que se pone igual, Sí. apretamos Shift de nuevo No. y el teclado que tiene grado, minuto y segundo. Ah, sí, bueno, está bien. Está muy bien tu pregunta. A ver, ese igual, vamos por parte, despacito. Si ustedes siguieron todos los pasos de la secuencia que tenemos allí, van a encontrar entonces que cuando ustedes ponen igual, a ver si lo puedo poner aquí. Sí, cuando ustedes ponen igual, la calculadora les muestra aquí abajo en la pantalla 33.69006753. A nosotros nos alcanza con que ustedes pongan el igual con este simbolito, que es lo que se escribe arriba de la letra N para hacer la ñ, que indica aproximadamente igual a 33,7 grados. 33,7 grados. Eso para nosotros es suficiente. Me está indicando que este ángulo que teníamos acá en el dibujo, esta inclinación, ahora es aproximadamente de 33,7 grados. Ya le pusimos un valor a ese ángulo. Y lo podemos, si tenemos un transportador, podemos corroborar que es un poco mayor de 30 y que efectivamente anda entre 33 y 34 grados. Profe, Sí. me perdí después del igual. Y una vez que pusiste igual, te tiene que aparecer esto de aquí abajo, esto que estoy redondeando, en la Sí. pantalla de la computadora. Ya está. Sí, eso me 33,69. apareció. Por eso Claro. digo, el ángulo es aproximadamente 33,7. Redondeamos. Como corto en un gracias. decimal acá, y como después del 6 sigue un 9, en vez de poner Claro. 33,6 pongo 33,7. Listo, gracias. Incluso, chicos, incluso estaría bien si ustedes responden alfa
aproximadamente igual a 34 grados. Porque 33,7 está más cerca de 34 que de 33. Y para nosotros la aproximación esta es totalmente válida. Nos permite comprender que ustedes están entendiendo lo que están haciendo y que están haciéndolo bien, que es lo que nosotros buscamos. Ahora, una de sus compañeras dijo, si a mí me aparece 33,690067 y yo quiero escribir ese ángulo en grados, minutos y segundos, entonces, después de poner igual, y ahora lo sigo con rojo acá, tendría que apretar de vuelta Shift. Esto ya no es necesario hacerlo, de vuelta Shift, y una teclita que está también a la izquierda, pero esta vez en la misma línea de seno, coseno, tangente, que tiene este simbolito. 1 de grado, una comilla para minutos y 2 comillas para segundos. Si ustedes aprietan Shift, grados, minutos y segundos, en la calculadora, en vez de aparecerles aquí abajo 33,6900, les va a aparecer, y lo voy a escribir acá abajo porque también es el resultado, 33 grados, 41 minutos, 24.24 segundos. Sergio, Esto, una aclaración muy sí. cortita, ¿no? Justamente, en la mayoría de las calculadoras por ahí que llevan los chicos al secundario, que son la FX82, esas computadoras, esa calculadora más básica, esa teclita aparece directa, ¿no? Con Shift en muchas de las calculadoras. Exactamente. Claro, en la mía también aparece directa. Por eso digo, depende del modelo, nosotros Depende vamos a del tener modelo. distintas cosas. Yo les recomiendo, busquen el manual de la computadora de la calculadora para estas operaciones. Ya sé que no lo tienen en su casa. Googleen manual FX82 o el modelo que tengan, y ahí van a saber cómo trabajar funciones trigonométricas, ángulos, minutos y segundos. Son ejercicios muy sencillos. Y nosotros los vamos a utilizar mucho. Lo importante, el manejo de calculadora lo vamos a seguir haciendo, pero lo importante es que ustedes entiendan algunas cosas. Y yo lo voy a preguntar acá. ¿Cuál es el ángulo de inclinación de la recta que tenemos en pantalla? ¿Cuánto vale? 33,7 grados. Muy bien. Ángulo, ¿escucharon, no? Ángulo de inclinación, 33,7 grados. Sergio, perdón, una consulta más por algunas consultas del chat. Ulises, ustedes verifiquen a la calculadora que estén trabajando con el modo DEG que aparece arriba de la pantallita chiquito. Yo voy a subir un O una tutorial, T. Tochi, de esto que tengo. ¿Saben por qué les digo? Porque a algunos le está dando 0, y pico, y seguramente están trabajando con otro modo de calculadora. Les digo por las dudas, ¿no? Seguro. Perdón. Por ello hacemos una clase de consulta solo para manejo de calculadora después. A ver, me perdí en lo que estaba diciendo. El ángulo de inclinación El de ángulo de 33. inclinación, exacto. Entonces, voy a borrar algo de esto para hacerme un lugarcito y voy a poner dos conceptos importantes que tenemos que tener de acá. Uno ya me lo respondieron. Yo acabo de preguntar cuál es el ángulo de inclinación de la recta. Ángulo de inclinación. Y me respondieron correctamente que es 33,7 grados. Perfecto. Y ahora la segunda. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? 2 tercios. Muy bien. 2 tercios, o podría alguien haber dicho también aproximadamente igual a 0,67. Fíjense que cuando hablamos de pendiente, no hablamos de un ángulo, sino que hablamos de un número, un valor numérico. ¿Por qué 0,67? Y si haces la cuenta 2 dividido 3, te da 0,67. Profe, o sea que se tiene en cuenta primero el eje Y y después el X. Sí, para calcular la tangente del ángulo es cateto opuesto, o sea, cuánto mide el cateto que tenemos en el eje Y y sobre cuánto mide el cateto que tenemos en el eje X. Cuidado con una cosa, yo acá sin explicar mucho, por ahora, simplemente definí que la tangente vale 2 tercios,
Les dije que la medida del cateto opuesto es 2, que la medida del cateto adyacente es 3. Tomé signos positivos, o sea, fíjense que yo acá no lo puse, pero en este cociente tomé más 2 sobre más 3, por eso el resultado positivo dividido positivo daba positivo. En la clase de mañana vamos a trabajar cuándo una pendiente es positiva, cuándo una pendiente es negativa, cómo lo vamos a mirar. Pero lo importante que se tienen que llevar hoy es que formamos un triángulo rectángulo que tiene 2 catetos y una hipotenusa. La hipotenusa está siempre sobre la recta. El cateto adyacente siempre sobre el eje X, el cateto opuesto siempre sobre el eje Y, y que a la pendiente M, que la calculamos como la tangente del ángulo alfa, es un número real, positivo o negativo, ya veremos, que es el cociente entre lo que mide el cateto opuesto y lo que mide el cateto adyacente. ¿Hasta ahí se comprendió esto? Sí. Van a tener Sí. que revisarlo, ¿eh? Van a Sí. tener que revisarlo. Sí, sí, sí. Yo voy a pasar ahora sí a la siguiente diapositiva, porque en esa les voy a contar por qué esto es positivo, que creo que muchos se lo deben estar preguntando. Y va a estar bueno. También a la pendiente M la definimos de otra manera. La podemos definir como lo que se llama cociente incremental. Cociente incremental. Y que lo llamamos de esta manera. Este símbolo, ¿saben cuál es? Este que estoy marcando acá. Es una letra griega. Variación. Variable. Una Delta. variación, muy bien, Delta. es una variación. Y la letra es la letra griega delta, la delta mayúscula. La delta minúscula, ustedes la van a utilizar muchísimo en física y en química. Delta minúscula es así, y la usan mucho para densidad. Esta letra se llama delta. Que tenemos la versión de la delta minúscula y la versión de la delta mayúscula, que es este triángulo. Es como si fuera un triángulo. Esto también es otro nombre que tiene la pendiente. Está relacionada con el cociente incremental de una recta, con lo que varía Y sobre lo que varía X. O como alguien dijo, variación de Y sobre variación de X. Esto, de pensarlo como un cociente de variaciones, como un cociente de incrementos, de cuánto varía uno sobre cuánto varía el otro, siempre en este orden, siempre en el numerador la variación de Y, siempre en el denominador la variación de X, es lo que me va a permitir entender el por qué la pendiente es positiva o por qué la pendiente es negativa. Y lo hacemos de la siguiente manera. Miren lo que tenemos escrito acá. Para determinar el valor y signo de los incrementos en X y en Y, tenemos que pensar de qué manera nos movemos según las direcciones horizontales y verticales para ir desde un punto de la recta a otro. Recién estábamos viendo esto, ¿no? Que para determinar el valor y el signo de los incrementos en X y en Y, tenemos que pensar de qué manera nos movemos según las direcciones horizontales y verticales para ir desde un punto de la recta a otro. En el triángulo estoy hablando, ¿no? Y cuando digo para ir de un punto de la recta a otro, estoy diciendo para ir desde A hacia B, o puedo ir también desde B hacia A. Esas son las dos cosas que yo tengo que tener en cuenta. ¿Cómo me voy a mover? ¿Voy a ir desde A hacia B o voy a ir desde B hacia A? Entonces, en el primer caso, yo voy a proponer lo siguiente. Me voy a mover desde A hacia B. Si me muevo desde A hacia B por la recta, ¿de qué otra forma puedo llegar al punto AB que no sea a través de la línea recta? ¿Puedo llegar a través de los bordes del triángulo? ¿A través de los lados del triángulo puedo llegar? ¿Sin ir por este lado? Pasando por el opuesto y después por el adyacente. Cuidado, porque yo quiero ir desde el punto A hacia el punto B. O sea, salgo por A, salgo desde A.
Si salgo desde A y Por tengo el que llegar a adyacente y B, después por el opuesto. exactamente. Tengo que ir primero por el adyacente y después por el opuesto. Eso es lo que está marcado acá en negritas, que tiene que ver de qué manera nos movemos según las direcciones horizontales y verticales para ir desde un punto de la recta a otro. No es lo mismo cuando tengo que ir de A hacia B que cuando tengo que ir desde B hacia A. Porque si yo tuviera que ir desde B hacia A, que lo vemos en la siguiente diapositiva, yo tendría que primero ir por el opuesto y después por el adyacente. Sigo a ver si se comprende. Para ir desde A hacia B, según la flecha naranja, tengo que ir primero por el eje X, o sea, por el cateto adyacente, y me estoy moviendo de izquierda a derecha. Esto es lo importante ahora, el sentido en el que me muevo. Si el sentido coincide con el del eje, quiere decir que yo estoy avanzando, o sea que me estoy moviendo en el sentido positivo. De ahí que lo que nosotros nos movemos, que lo que se incrementa delta X, es una cantidad positiva de 3 unidades. Si sobre el eje X me tengo que mover hacia la derecha, el incremento es positivo, porque coincide con el sentido del eje. Ahora, si me tuviera que mover en el sentido opuesto, o sea, hacia la izquierda, ese incremento va a ser negativo. ¿Se entiende ahí? Sí. Siempre va a Sí, ser sí. desde movernos de A hacia B, No. nunca de B hacia A. Ya lo vemos enseguida. ¿Cómo completo mi recorrido? Hice el recorrido en X y ahora tengo que moverme desde el origen hasta B. O sea, tengo que subir. Ese incremento, que se llama delta I o incremento en I, ¿será positivo de 2 unidades o será negativo de 2 unidades? Positivo. Positivo porque coincide con el sentido del eje Y, que también es hacia arriba. Entonces, cuando yo tengo claramente definido cuánto vale delta I, cuánto vale delta X, escribo que mi pendiente, la pendiente de mi recta, es más 2 sobre más 3. ¿Ven de dónde salen los signos? Más 2 y más 3. Y sabemos después que en el cociente más dividido más es positivo, por eso sabemos que la pendiente es 2/3, aproximadamente 0,66. Sí, había una pregunta, por favor. Una pregunta. Sí. Esto sería el resultado si va desde A hacia B, ¿no? Y también si voy desde B hacia A. Ah, perfecto. Ahora lo muestro. Pero no varía. No, ahora lo muestro. Miren, en la siguiente diapositiva yo hago el camino inverso. Pero Voy si desde va B de B hacia A. hacia A, ¿no sería negativo? Despacio. Claro, miren. Si voy desde B hacia A, ¿cómo me tengo que mover primero? De B a 0. De B a 0. Opuesto. De B a 0. ¿Lo ven? ¿Ven la flecha celeste? Primero de B a 0 y después del origen hacia A. Cuando me muevo de B hacia el origen, estoy moviéndome según el eje Y, pero en el sentido negativo del eje Y, o sea que el incremento es menos 2. Y para completar, que tengo que ir desde el origen hacia menos 3, me voy en el sentido negativo del eje, o sea que el incremento también es menos 3. Y entonces, cuando yo armo la formulita para calcular la pendiente, tengo menos 2 sobre menos 3. La regla de los signos, no, la regla de los signos es que menos dividido menos da más. Es más. O sea que el resultado sigue siendo 2/3. Entonces, cuando yo tengo este tipo de situación, lo importante, lo bueno de esto, es que no importa si yo estoy mirando para ir desde A hacia B, o si estoy mirando para ir desde B hacia A, porque el resultado, la inclinación de la recta siempre es la misma. Imagínense que si yo fuera de un lado a otro por la misma recta y me diera distintas inclinaciones, estaría en un gran problema, porque la recta es una sola y por lo tanto la inclinación tiene que ser siempre una sola. De los dos casos, y para no andar trabajando con valores negativos, yo les recomiendo no hacer este último, de ir desde B hacia A, sino siempre tratar de moverse primero en la dirección X positiva. Porque es más sencillo.
que delta X siempre sea positivo. Y entonces después voy a ver cómo me tengo que mover por el eje Y. Si hasta acá se entendió, acá cortamos la clase, acá dejamos, y mañana seguimos viendo casos de cálculos dependientes de otras rectas con otras inclinaciones, y ahí vamos a ver algo que surgió en el día de ayer, que fue cuando algunos de sus compañeros hablaron de pendientes positivas y pendientes negativas. Sabemos que esta recta en particular, que corta el eje X en -3 y que corta al eje Y en 2, tiene pendiente positiva, porque la acabamos de calcular. Mañana veremos cuáles otras rectas tienen pendientes positivas y cuándo las rectas tienen pendientes negativas. Y casos particulares también. No sé si en el chat hay alguna pregunta. Profe, ¿Sí? ¿y si queremos saber cuánto mide la hipotenusa? Bueno, eso es una buena pregunta, y ya te la contesto. Si vos querés medir, si vos querés saber cuánto mide la hipotenusa, tenés que aplicar, ¿qué tienen que aplicar? A ver si se acuerdan. Cateto opuesto sobre cateto No. adyacente. Pitágoras. Tienen que aplicar la relación de Pitágoras. Muy bien. La relación de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los dos catetos. O sea, que es igual al cateto adyacente elevado al cuadrado más el cateto opuesto elevado al cuadrado. Esto quiere decir, vamos a poner números ahora. ¿Cuánto mide AB? Ese lado AB. Hipotenusa, pero al cuadrado, ¿no? Vale, cateto adyacente mide 3 unidades. No importa el signo, ¿eh? Son 3 unidades. Esto vale 3. 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado. O sea que nos queda que la hipotenusa, que es AB, ese lado elevado al cuadrado, es 9 más 4, o sea 13. ¿Eso quiere decir que esto mide 13? No. No, hay que pasar No, el porque después hay que cuadrado como sacarle raíz. la raíz cuadrada. Exactamente, porque yo llegué recién a que AB al cuadrado vale 13. Y tengo que saber cuánto vale AB. Entonces, este 2, que está como exponente, implica que pasa al otro miembro como la raíz cuadrada de 13. Y la raíz cuadrada de 13, si ustedes lo hacen con la calculadora, es aproximadamente 3,6. 3,6. 3,6. Eso quiere decir que este lado mide 3,6 unidades. Eso fue un plus, pero lo puse porque ustedes lo preguntaron, ¿no? Una cosita antes que corté. Valentín Sí, preguntaba también. ¿Mayor ángulo, mayor inclinación? Preguntaba Valentín en el chat. Mayor ángulo, mayor inclinación, depende del caso. Depende del caso. Lo vamos a ver mañana, Valentín. Ahí está. En este tipo de rectas, o sea, cuando la pendiente es positiva, sí. Cuando la pendiente es negativa, signo de pregunta. Nosotros podríamos seguir hablando de esto horas y horas más, pero los vamos a cansar. Y lo importante es que ustedes después puedan revisar esto, y es necesario que lo tengan fresquito para que mañana, cuando volvamos a verlo, lo entiendan. Si quieren, la pregunta de Valentín, por ejemplo, si querés ver el PowerPoint que está subido en el aula, está completo ya. Podés revisarlo, podés leerlo, ustedes lo pueden ver con anticipación. Nosotros lo que estamos haciendo acá es tratar de explicar ese material que subimos.